Seguimos. Y retomamos con la pregunta ciudadana, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado que le hagan llegar preguntas que han sido grabadas vía Zoom desde las 25 regiones de nuestro país. De esos miles de preguntas han sido seleccionadas 70 que por sorteo, delante de un notario público, han sido seleccionadas 11 atribuidas por sorteo a cada uno de ustedes. Lo que se solicita es que se paren cuando les corresponda contestar y que escuchen bien la pregunta para que la contesten ella y no se hable de otra cosa, porque eso sería respetar la voluntad de quienes han tenido el gesto de hacernos llegar estas preguntas. Y además esta vez lo harán desde sus sitios. Esto ha sido posible gracias a la plataforma Voto Informado. Vamos a verlo. Corresponde por sorteo comenzar a las respuestas. Listo, ahí está, pregunta ciudadana. Vamos a pedirle que se ponga de pie al candidato Alfonso López Chao para que pueda escuchar la pregunta y luego contestarla. Y recuerden que tienen que hacerlo, candidatos, en 1 minuto con 30 segundos. Vamos con la pregunta. Mi nombre es José Luis Espinosa Chagua, soy de la provincia de Huancayo y mi pregunta viene a ser: ¿cómo retener talento en el servicio civil? ¿Cómo desarrollar capacidades en el sector público y en las universidades para contar con trabajadores públicos de primera calidad? Corre tiempo, vamos, candidato. Nosotros hicimos un experimento en la Universidad Nacional de Ingeniería para promover los talentos. Precisamente creamos en Puno la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento. Esa es la primera posibilidad que hemos trazado. Segundo, estamos proponiendo que en el último año, seleccionar a los mejores alumnos del último año de todas las carreras para generar también allí una escuela de alto rendimiento. El tercio de esos alumnos deberán ser becados íntegramente al extranjero para maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Esa es la propuesta central que hacemos. Además, estamos proponiendo que los mejores alumnos se conviertan en voluntarios para enseñar en las disciplinas que ellos tienen en todas las universidades del país. El Perú necesita un voluntariado en esta carrera que estamos emprendiendo por recuperar la nación y el país. Muchas gracias, candidato. Tiene todavía 24 segundos. ¿Eh? Sí. Si los quiere aprovechar, adelante. No, suficiente. Muy bien. Gracias. Damos por hecha esta respuesta que ha venido desde Huancayo, la pregunta respecto de cómo mantener el servicio público a nuestros mejores talentos. La segunda pregunta, Carmen. Así es, le pedimos al candidato Rafael López Aliaga que se ponga de pie para poder contestar la siguiente pregunta. Video. Hola, soy Gabriela de Villa María del Triunfo, en Lima. Mi pregunta es, ante la reciente reducción de becas como Beca 18, ¿qué políticas implementaría para garantizar que estudiantes de regiones y de menores recursos sigan teniendo acceso a una educación superior de calidad? ¿Y cómo evitaría que estos programas se debiliten con cada cambio de gobierno? Gracias. Candidato López Aliaga. Muchas gracias, Gabriela. Como profesor universitario con más de 20 años de trayectoria, veo varios ejes para responderte. La primera es que Beca 18 es un gran programa y se ha ido restringiendo. En el ahorro de 80.000 millones de soles por año que vamos a hacer a la facturación del Perú, que llega a 250.000 millones de soles por ahora, yo pienso ampliarla a 300.000 millones para tener mucho más caja para ir a los temas fundamentales del Perú. Vamos a dedicar gran parte de ese dinero a la Beca 18, ¿no? Justamente porque he visto muchísimo talento en diferentes universidades del Perú, especialmente en la UNI, en la FIS, ¿no? Y veo que es pues vital darle facilidades económicas, sobre todo al tercio superior, a los chicos que se sacan el ancho. Pero después viene otro tema, quieren hacer maestría y no hay plata. Tenemos que darle un crédito educativo blando a largo plazo para que ese talento, esa ventaja competitiva del Perú realmente se quede en Perú. Tenemos el mejor país del mundo
y este país sea potencia mundial con los jóvenes del Perú. Tenemos otro tema importante, que es los fondos para emprendimientos. Destinamos gran parte de ese ahorro a los fondos para crear empresas nuevas y darles aceleración con... Muy bien, el tiempo se ha agotado, minuto 30. Muchas gracias por su respuesta, candidato Rafael López Aliaga. La tercera pregunta, Claudia, está dirigida al candidato Johnny Lezcano de Cooperación Popular. Vamos. Hola, soy Jorge de Piura. Y vamos, sí, adelante por favor con la pregunta. Hola, soy Jorge de Piura y mi pregunta es la siguiente. Considerando que el desarrollo del gobierno electrónico es clave para reducir la corrupción, ¿qué medidas concretas propone para modernizar el sistema de contrataciones del Estado mediante tecnología digital que permita procesos más simples, transparentes y fiscalizables? Gracias. Candidato Johnny Lezcano, adelante por favor. Bueno, como ya he consignado en mi plan de gobierno, hay que digitalizar el Estado, de manera tal que los funcionarios no metan a la mano a las obras, a las licitaciones, a los procedimientos, porque de ahí sale mucha corrupción. El país pierde 30.000 millones de soles, de tal manera que todo tiene que estar en las redes sociales para que se pueda transparentar todo lo que el Estado está comprando, todo lo que está ofreciendo en las obras. Punto 1. Segundo, tenemos que comprar un satélite de telecomunicaciones para poder digitalizar todo lo que está en el Estado, no solamente para el servicio público y evitar la corrupción y mejorar el servicio civil, sino para la educación, para la salud. El Perú ha dado a los empresarios cerca de 30.000 millones de soles en préstamos después del COVID. Tenemos solamente una inversión de 1.000 millones de soles para comprar un satélite de telecomunicaciones para introducir tecnología en una serie de aspectos en el Estado y se pueda cuidar el dinero de los peruanos, porque ahora hay un saqueo, una corrupción que es generalizada y eso tenemos que cortarlo de plano, no solamente con la muerte civil que está en mi plan de gobierno consignada, sino además con la tecnología que se tiene que introducir en el Estado para digitalizar todo y ponerlo también en conocimiento del pueblo peruano. Muchas gracias, candidato Lezcano. Será el turno del candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta. Vamos con el video, por favor. Buenas noches, mi nombre es Enrique Polo y represento al distrito de Chorrillos. Mi pregunta es, ¿en el país aún se mantienen altos índices de malnutrición en la población infantil? Anemia, obesidad, diabetes, entre otros. A pesar de la implementación de parte del Ejecutivo de programas por más de 10 años, con resultados limitados. En ese sentido, ¿qué acciones a corto plazo implementará para contrarrestar estos altos índices? El señor César Acuña tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Hay una propuesta de nosotros como Alianza por el Progreso. Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación. Por eso que nosotros vamos a incentivar, vamos a invertir en la agricultura. Pero para que haya agricultura, tiene que haber agua. El ciclo es, si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, hay una buena salud y al último tenemos cero anemia. Y eso nos va a ayudar a invertir miles de millones de soles cuando el gobierno invierta todos los años para bajar la anemia a cero. Tenemos que gobernarnos no solamente pensando en el presente, tenemos que gobernar pensando en el futuro. Y la única forma es que los niños tengan una buena alimentación, y para que tengan una buena alimentación tiene que haber una buena agricultura, y para eso tenemos que invertir en darle agua a los agricultores. Muchas gracias, candidato César Acuña.
Tenemos la quinta pregunta, Claudia. Así es, el turno es del candidato Alex González Castillo. Por favor, póngase de pie, del Partido Demócrata Verde, para escuchar la pregunta ciudadana. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Jefferson Ramírez, del distrito de Lurigancho-Chosica, y mi pregunta es la siguiente. Estos últimos años se redujo el presupuesto destinado a las universidades públicas. Además, la falta de infraestructura, herramientas y tecnología genera una brecha de aprendizaje para los estudiantes. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para asegurar una educación superior de calidad? Gracias. Incrementaremos el presupuesto en materia de educación universitaria, pero también, Jefferson, tenemos que enfrentar a los corruptos que han utilizado los fondos de las universidades públicas para financiar sus campañas políticas. Jefferson, aquí está mi QR, ahí está diseñada una propuesta para que los estudiantes que con tanto esfuerzo de las universidades de los más humildes puedan tener presupuesto, mejor educación de calidad, mejores aulas, ser un país competitivo a nivel internacional. Vamos a lograrlo derrotando a los corruptos de la clase política tradicional. El Congreso de la República se gasta 1.500 millones de soles. Los congresistas panzones comen con 89 soles un menú y los estudiantes universitarios de las almas mater de las universidades que producen a los buenos peruanos, 7 soles 50. Jefferson, soy el candidato del Perú emprendedor que quiere cambiar el destino del país, derrotando a los corruptos, haciendo justicia social, ponernos competitivamente, mejorando no solamente a los maestros que hay que pagarles mejor, sino darles a ustedes calidad de instalaciones y tecnología de la modernidad. Apreciado Lescano, ya hay un aparato que costó 2.000 millones. Señor González, su tiempo se ha agotado. Muchas gracias. Vamos, Claudia, a la sexta pregunta. Así es, y le pedimos que se ponga de pie a la candidata Marisol Pérez Tello de Primero la Gente. Vamos a escuchar la pregunta. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Miller, represento a la región Huánuco. Mi pregunta es, en el Perú, muchas entidades públicas aún dependen de procesos manuales y de sistemas informáticos que no se comunican entre sí, lo que genera trámites lentos, duplicidad de información y mayores riesgos de corrupción. ¿Qué medidas concretas impulsará para modernizar estos procesos del Estado? Muchas gracias, Miller, por tu pregunta. Efectivamente, nuestro país tiene una estructura de organización tan compleja que el último piso, el gobierno central, no se comunica con el gobierno regional y mucho menos con los gobiernos locales. Es como si fuera un edificio de 4 pisos sin escaleras. Y esa falta de conexión facilita espacios de oscuridad y facilita espacios de corrupción. En mi gobierno vamos a cerrar la brecha digital, que es indispensable no solamente para telemedicina, para educación a distancia, es indispensable para que la desigualdad y la brecha de desigualdad no se agudice. Adicionalmente, vamos a implementar procesos estandarizados a nivel nacional que puedan contar con el recurso tecnológico necesario para utilizar tecnología de blockchain, inteligencia artificial y reducir, por supuesto, un aparato estatal que algunas veces es ocioso, algunas veces es inútil y algunas veces simplemente es una cuota política de partidos políticos que se han dedicado a poner a sus amigos o a sus amigas en puestos de trabajo en vez de resolver los problemas de la gente. Tecnología, cierre de brecha digital. Transparencia al más alto nivel para que pueda haber denuncia ciudadana, interconexión entre todos los niveles del gobierno y del Estado para que un corrupto no salga de un lugar e ingrese a otro, para que los procesos sean claros, conocidos y monitoreados, para que no se escude un gobierno regional en que tenía que hacerlo el gobierno central y que cada quien asuma su responsabilidad. Tú sabes que Huánuco tiene brechas digitales que duelen mucho más en las zonas rurales. En mi gobierno, este país será un país para todos y para todas. Gobernaremos con criterios de justicia y de libertad. Se acabó la corrupción. Muchas gracias por su respuesta, candidata Pérez Tello. Claudia, nos vamos con la séptima pregunta. Así es, le pedimos, candidato José Williams, por favor ponerse de pie para escuchar la pregunta. Mi nombre es Lourdes Sotiniano, soy del distrito de Conchucos, región Ancash. Mi pregunta es la siguiente. El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ¿Qué medidas concretas implementaría su gobierno para reducir sus impactos en agricultura, agua y desastres naturales?
Adelante. Gracias, Lourdes, por tu pregunta. Uno de los flagelos que tiene la sociedad, casualmente, son los desastres naturales. Tenemos al Estado organizado con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, INDECI, el CENEPRED, que hacen su tarea. Sin embargo, eso no es suficiente. Necesitamos una tarea también de los gobiernos subnacionales. Me refiero a los gobiernos locales, a los municipales. Eso significa también educación. Educación a la población, educación a las personas que tienen esa responsabilidad. Y obviamente también tenemos que darle impulso al gobierno central. Y desde mi gobierno tenemos en cuenta que el problema de los desastres naturales ocasiona muchas pérdidas de vida, y en ese sentido hay que tomar las previsiones con tiempo, hacer las defensas ribereñas, cerrar los lugares por donde podrían colapsar los ríos, hacer reservas de agua en las partes altas. Por ejemplo, en Lambayeque se inunda Lambayeque y el río de la Leche malogra los cultivos. Y lo peor de todo es que luego de que se va el agua y ya queda el barro, comienzan los mosquitos, comienza el dengue, comienzan una serie de problemas. Entonces, el tema de los desastres naturales es un asunto conjunto que tiene que ver con los gobiernos nacionales, los subnacionales, y también es entrenamiento y cultura de la población para poder defenderse. Muchas gracias, candidato José Williams. Y nos vamos, Claudia, a la octava pregunta ciudadana. Octava pregunta, y mientras lanzamos el video, por favor, tome posición el candidato Luis Fernando Olivera Vega del partido Frente a la Esperanza. Adelante. Hola, mi nombre es Daisy Alexandra Aparicio Quinto, soy de San Juan del Lurigancho y mi pregunta es, ante los recientes problemas de abastecimiento y el aumento del precio del gas en el país, ¿qué medidas concretas implementaría su gobierno para garantizar un suministro estable y evitar que esta situación se repita? Ante todo, afirmar que el gas de camisea es de los peruanos y por lo tanto debe atender al uso doméstico y a lo necesario para el proceso de industrialización que tengo la decisión de adoptar. No es posible que se cometan este tipo de accidentes, entre comillas, y que hasta el día de hoy no nos den la causa. Se está protegiendo a quien tiene una responsabilidad por la que responder pecuniariamente y hasta penalmente. El concesionario está protegido por las autoridades del gobierno corrupto, y los gobiernos corruptos han permitido que a lo largo de los años de vigencia del contrato al concesionario no se haya cumplido con la masificación del uso de gas a nivel nacional. He traído como ejemplo cómo en Cachimayo se pueden transformar a partir de nuestro gas de camisea en fertilizantes, en urea para todo el agro nacional. Yo crearé la empresa nacional de fertilizantes del Perú para que se produzca allí los fertilizantes a nuestro agro nacional que entregaremos a precio de costo, y no como ahora, que Industrias Cachimayo, que fue creada originalmente. El tiempo se ha agotado, candidato Fernando Olivera. Muchas gracias. Claudia, nos vamos a la novena pregunta. Así es, por el partido País para Todos, candidato Carlos Álvarez, por favor, póngase de pie para escuchar la pregunta ciudadana. Adelante. Hola, mi nombre es Micaela Vallejo, soy de Chorrillos, Liga Metropolitana, y mi pregunta es, el Perú cuenta con más de 20 TLCs, pero nuestras exportaciones siguen muy concentradas en materias primas, y las pymes participan poco en el comercio global. ¿Cómo eliminará las trabas logísticas y de acceso al crédito que hoy limitan su competitividad? ¿Y qué medidas concretas tomará para que puedan exportar? Muchas gracias. Muy bien. Lamentablemente hemos visto cómo algunas acciones internacionales han ido en desmedro de las exportaciones de nuestro país. Por ejemplo, estas medidas, el tema de Donald Trump con los nuevos impuestos, los nuevos TLC. No se respetó nunca el TLC. Entonces, eso es un flagelo para el exportador, más aún cuando cae el precio del dólar. Es cierto, los commodities están muy bien, el Perú, pero cuando no hay estabilidad política, la economía se contrae, la economía no crece. La economía necesita predictibilidad. Yo creo en los TLCs, creo en la economía de mercado, creo en una economía abierta al mundo,
una economía estable, baja inflación, la economía del Perú es resiliente, lo he demostrado en COVID-19, y se pueden hacer grandes cosas por el Perú. Creo que aquí tenemos que empoderar a nuestros empresarios y abrir el mundo para las inversiones extranjeras y sobre todo la exportación de nuestra materia prima que debe ser industrializada, no solamente extractiva y exportación primaria. Eso es lo que yo quería decirle en esta oportunidad, sobre todo a la juventud de nuestro país. Y dos cosas, beca 18. 1.500 millones de soles de las universidades en impuestos se van a dedicar a beca 18, triplicar la beca a todos los jóvenes del Perú. Y en el agro, ampliar el sistema comercial, sobre todo para que el agricultor tenga la oportunidad de abrir el mercado comercial e internacional, y así lo rescatamos de las ragas. Muchas gracias, candidato Carlos Álvarez, por su respuesta. Vamos a la 10ª y penúltima pregunta, Así Claudia. es, le pedimos que se ponga de pie al candidato José Luna Gálvez de Podemos Perú y colocamos el video. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Julie, soy de Villa El Salvador, Lima. Y mi pregunta es, ¿está considerando un proceso de industrialización del Perú que permita que el país no solo exporte materia prima, sino que también genere productos con valor agregado? ¿Cómo piensa integrar a las regiones en este proceso de industrialización? Gracias. Muchas gracias. Existe todo un plan para desarrollar la industrialización en el Perú. Primero tenemos que tirar la fibra hasta los distritos. Segundo, mover la corriente trifásica a nivel de costa, sierra y selva. Tercero, tenemos que nosotros hacer cosecha y siembra de agua, 10.000 microrepresas en todo, y todo lo tenemos estudiado y financiado, para efecto de ampliar el área para industrializar. Uno de los más importantes es la carretera central con 4 pistas que tiene que ir por todo el centro para industrializar esa zona. Pero también tenemos que empezar a terminar definitivamente con todas las grandes represas que se han quedado en el norte, en el sur y Arequipa por construir, por corrupción. La corrupción nos ha minado totalmente y con adendas y ampliaciones truchas están robando en el Perú y han paralizado las obras. Es una clase política que ha ingresado a robar y lo que ha hecho es paralizar en los últimos 20 años las más grandes obras que debemos abrir. Luego Podemos Perú dio las normas para crear las zonas económicas especiales donde debe concentrarse la industrialización micro, pequeño, mediano y gran empresario para que salga inmediatamente por el muelle de Chancay. Esas zonas económicas especiales son las que van a generar el crecimiento de más de 7% de Producto Bruto Interno, porque el precio internacional de los metales... Muchas gracias, candidato José Luna, su tiempo se ha agotado y vamos a la última pregunta, ciudadana Claudia. Cierra esta ronda de preguntas ciudadanas el candidato Wolfgang Grosso Costa del Partido Integridad Democrática. Adelante. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Jorge Luis Chávez Marchán, de la ciudad de Tumbes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo asegurará el fin de las prórrogas del Reinfo y la implementación de la ley MAPE para frenar la minería ilegal y el crimen organizado? Y en suma, ¿cómo fortalecerá la capacidad sancionadora de la UEFA y los gobiernos regionales sin desincentivar la inversión? Muy bien. En un gobierno de integridad democrática vamos a acabar con las lacras de la inseguridad y la corrupción. Por lo tanto, la minería ilegal, que es una de las 10 amenazas que tenemos en este momento en el país, narcotráfico, terrorismo, tal ilegal, trata de personas, delitos cibernéticos, defensa nacional, etc. Y una de ellas, como acaba de decir Jorge Luis, la minería ilegal, que se han dado reinfos tras reinfos, prórrogas y prórrogas, que la última se cumple a fines de este año. Por lo tanto, en un gobierno de integridad democrática no hay más prórrogas, o se ponen a derecho o se ponen a derecho, no hay más. Así es que se va a fortalecer la minería, por supuesto que sí. Tenemos que formalizar la minería informal, la minería artesanal, pero la minería ilegal como una actividad que está fomentando la delincuencia, que es responsable, entre otros, de los altos índices de inseguridad que está prácticamente afligiendo y acorralando a nuestro país, no hay cabida en un gobierno de integridad democrática. Definitivamente lo que se necesita ahora es que estos mineros ilegales que están aprovechándose esa coyuntura de tratar de seguir lucrando
y ser partícipes de esta delincuencia y criminalidad organizada, las vamos a eliminar, las vamos a combatir y las vamos a acabar. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Agradecemos muy sinceramente a los 11 ciudadanos que han enviado sus preguntas desde Huánuco, desde Conchucos Ancash, desde Piura, desde Tumbes y de varios distritos de Lima. Y agradecemos también naturalmente a los 11 candidatos que han respondido a estas preguntas. Nosotros, así es, tenemos que hacer una pausa, pero se preparan candidatos porque al regreso vamos con el siguiente bloque en donde abordaremos integridad pública y lucha contra la corrupción. No se mueva, esto es Debate Presidencial.